Bienvenidos al episodio número 5 del podcast Súmate. Hoy, 13 de mayo, empezará a circular en las redes sociales de Súmate y sobre todo en Facebook. El invitado creo que no podría dejar de ser más interesante. Me estoy refiriendo a Francisco Ortiz, que también es un joven, un poco ya más maduro, pero un joven al fin, que sobre todo tiene una característica esencial: es parte de los padres de familia que todos los días están preocupados por los jóvenes. Sin más que comentar, los dejo con Fer y con Francisco. Hola, muy buenas a todos. Soy Fernando Gómez. El día de hoy, como parte del equipo de Súmate, tengo el gusto de entrevistar a Francisco Ortiz en este que es el podcast Súmate. El tema es la participación de la juventud en la democracia, que todos lo sabemos es complicado, pero queremos desmenuzar poquito a poquito para entender por qué hay cierta resistencia y cómo podemos fomentar que el día de la elección sea la juventud la que más votos deposite. Me da el gusto presentar a Francisco. Él es miembro de muchas asociaciones civiles, es más un activista que político, es un ciudadano de tiempo completo y por supuesto ha tenido mucha atención hacia la juventud, hacia las problemáticas en temas de adicciones, orientar a favor de valores. Y Francisco, si gustas hacer una breve autopresentación, por favor. Gracias. Sí, fíjate que me gustó que me dices más un activista que un político. Realmente, cierto, yo el primer contacto que tengo para trabajar con jóvenes es por una cuestión más de convicciones religiosas y convicciones éticas y morales, ¿no? He estado sirviendo en primeramente en algunos grupos que eran de parte de una religión, la que yo practico, y de ahí se suscitó que nos conectáramos con algunas asociaciones civiles ya desde un punto de vista más general, y me ha tocado durante muchos años trabajar con jóvenes tanto en cuestiones de deportes, promoción del deporte, como en cuestiones totalmente contrarias, que es de las adicciones. Entonces, de diferentes estratos sociales, de diferentes niveles socioeconómicos y con diferentes creencias éticas, religiosas. Entonces, creo que sí tengo un poquito de conocimiento en cuanto al contexto de los jóvenes en la sociedad actual. No, qué buena onda, porque si algo sabemos es que siempre se quiere hablar de la juventud como si fuera única, como si fuera un todo, y el mismo joven es en una colonia, en este caso de Culiacán, en la Loma de Rodriguera, que en el aeropuerto, o en la Primavera, o allá por la Huizaches. Pero ¿tú qué identificas cuando se refiere a alguien a la juventud? ¿A qué se está refiriendo, Francisco? Pues generalmente no, desde la cuestión biológica, ¿no? Que es la principal, la juventud, pues cierta etapa de edad, pero también la juventud es una actitud, ¿no? Porque habemos personas que ya andamos en cierta edad, que nos sentimos más jóvenes que otras, o nuestro estilo de vida se presta más a ese concepto de juventud. Pero siendo así más precisos, es una etapa del desarrollo del ser humano en el cual empieza a madurar, empieza a aprender y está ávido de experimentar. Es una etapa en la que se va moldeando la personalidad, en la que todavía no está definida, está en aprendizaje. Para mí eso es bien importante. La juventud tenemos que verlo como una etapa en la cual el ser humano está madurando, y es muy importante darle herramientas positivas, porque de eso va a depender qué tipo de ciudadano maduro vamos a tener. A ver, vamos desarrollando un poquito más esta etapa de aprendizaje, de identificar quién eres realmente. Veámoslo primero, antes de abordar lo electoral y lo político, desde el punto de vista del activismo. Sabemos que hay múltiples maneras de que la juventud se expresa. Se llama arte, se llama deporte, se llama skate. Todo este conjunto de actividades, Francisco, ¿cómo tú identificas que el joven se tiene que ir involucrando para generar cambios en su propia comunidad? Voy a hablar de mi experiencia personal, ¿no? Yo crecí en un pueblo cercano de aquí de Culiacán, Quilá se llama, un pueblo cercano que, pues, digámoslo así, no es tan rural, pero a la vez pueblo rodeado de agricultura, ganadería, de gente noble.
a la edad de 15, 16 años yo me fui a estudiar a Guadalajara en la prepa, y de estudiar en una secundaria pública de un rural me fui a estudiar una prepa privada en la ciudad de Guadalajara, que es una ciudad grande. El cambio cultural fue amplio, grande. ¿Y a qué voy? Durante toda esa etapa yo me di cuenta que como joven no tenía una personalidad bien formada, bien definida. Si de repente me hablaban que el skate era la onda, allá iba yo a comprarme una patineta, darle. Claro. Oye, la onda es el fútbol, allá va uno a comprar una pelota de fútbol, entrené con el fútbol en la escuela de fútbol del Atlas, practiqué skateboarding, también anduve en esos rollos de graffiti, el graffiti es arte y todo. O sea, era un camaleón, un adolescente es un camaleón, que lo que le digan que está padre, que está cool, que está bien, porque no tiene una personalidad totalmente definida, es muy moldeable. Por eso es bien importante, pero muy importante, que le demos herramientas positivas y espacios donde puedan desarrollarse de manera positiva a los jóvenes, porque si no se los damos nosotros, viene aquí la anticultura o la cultura de la muerte, el narcotráfico, la drogadicción y todo eso. Y de la misma manera que un joven puede absorber cosas positivas, también puede absorber cosas negativas. Música, cultura, televisión. ¿Qué ejemplos en la sociedad? Ahorita que hablabas de qué diferencias. Yo conozco y he convivido con jóvenes de colonias populares y de colonias favorecidas, ¿no? Claro. Y sabemos que hay una realidad, y no es por menospreciar, pero el nivel cultural o de lo que se rodean, la música, el arte que hay alrededor de cierto tipo de sectores, no es igual. Y eso lo tenemos que darles. Queremos igualdad, ¿no? Pues hay que darle igualdad de oportunidades. Así es. Para el desarrollo de los jóvenes. Cuando te refieres a esto de que la igualdad de oportunidades, es muy claro que esperamos que sea un gobierno, un aliado para la detonación de esas oportunidades de la juventud. Si no existen políticas públicas, definitivamente todo es más difícil, ¿no? Pero ¿cómo lo puede entender el joven esto de las políticas públicas y que la campaña y que la propuesta, cuando en general es bombardeado por esta idea de que el político no sirve, de que la campaña y tu voto básicamente no va a servir de nada? Entonces, ¿cómo logra el joven entender que la política puede ser un cambio cuando es bombardeado de mensajes negativos? Desgraciadamente, la culpa de la poca credibilidad de los jóvenes hacia los políticos, pues la tienen principalmente los políticos que nos han gobernado. Esa es una realidad. No podemos decir que no tienen responsabilidad. La realidad es que hasta hace poco el político no se acercaba al joven. El político estaba preocupado por hacer alianza con los empresarios y con la gente poderosa. Esa es la realidad. Totalmente. Entonces, ahora el político ha entendido, por fenómenos políticos que han sucedido a nivel global y a nivel estatal, que hay candidatos que han surgido de la política que se han acercado al joven y han obtenido resultados positivos. Incluso podemos hablar de partidos que no es que traigan una super propuesta, pero el simple hecho de haberse acercado a los jóvenes y haberles hecho entender que ellos también forman parte de su proyecto, ya los gana. Entonces, ¿qué tiene que hacer el político o el ente político, la democracia, para agarrar el voto de los jóvenes? Y no solo agarrarlo, porque hay un dato muy importante. Tenemos la creencia de que el joven no vota, y eso es erróneo. El joven de 18 a 24 años, sobre todo el joven cuando recién acaba de sacar su credencial de elector para votar, él está ávido, deseoso de ir a votar, porque es una experiencia de sentirte un ciudadano útil, y el joven va y vota. ¿Qué pasa en ese lapso de su primera votación y segunda votación? Que cae la participación ciudadana de los jóvenes de 24 a 35. Cae drásticamente. Precisamente que pierde credibilidad la política, pierde credibilidad la democracia, porque no se les atiende. Porque se les promete mucho y no se les cumple. Y no hay un acercamiento del político ya elegido hacia la juventud, y se decepcionan. Eso es lo que pasa. En el caso de Culiacán, fíjate que en las últimas 3 administraciones el presupuesto rondaba los 20 millones de pesos del Instituto de Juventud, y ahorita solamente tienen 50,000 pesos para realizar actividades de manera anual y uno que otro caidito así como que extraordinario. Pero cuando hablas de presupuesto,
y ves esta caída tan drástica, ¿qué es lo que tú opinas y qué es lo que el joven opina? Pues no he tenido específicamente una plática en la que me diga un joven, oye, nos bajaron el presupuesto, tal cual, así no. Lo que sí sé es que el joven, y muchos jóvenes, te lo digo porque he trabajado con jóvenes de zonas marginadas, están deseosos de que vayan a sus canchas de tierrita, canchas rústicas, y les pongan redes a las porterías, y les organicen torneos de fútbol, y les patrocinen con uniformes, con equipo. O sea, realmente, si queremos fomentar la participación de los jóvenes en la política, tenemos que entrarle por el lado. A un joven no le vas a venir a hablar de macroeconomía o de problemas globales, o le vas a venir a hablar de situaciones más complejas. No porque no tengan la capacidad, es que no tienen el interés. En la edad que están, ellos quieren divertirse, pasarla bien, y si queremos cuidarlos, hay que procurar que se diviertan y la pasen bien haciendo cosas positivas como deporte, torneos, carreras, senderismo. Ahorita voy a tocar un tema así súper rápido, senderismo. Una de las mejores maneras de cuidar la naturaleza en temas ecológicos es promover deportes o promover actividades al aire libre. Sí. ¿Quieres activistas ecologistas? Ponlos a correr allá en las 7 Gotas, ponlos a correr en el Cerro de la Leona, y vas a ver cómo ellos automáticamente van a empezar a querer cuidar sus espacios, veredas, brechas y la naturaleza. Y hasta juntar la basura, ¿no? Porque juntan la basura. Yo practico senderismo, la verdad es que es una experiencia muy bonita y te reconecta con la naturaleza. Entonces, volviendo un poquito al tema de cómo fomentar la participación de la juventud, es muy curioso, todos lo sabemos, estamos en el contexto de la elección federal, donde la campaña presidencial absorbe muchas luces, Sí. Y tenemos 3 competidores. Uno de ellos, con la canción de Maynes Presidente, es una manera en la que atrajo a bastante juventud, particularmente primeros votantes, vámoslo poniendo así, en donde no estoy diciendo que van a votar por el candidato solo por la canción, porque creo que puede haber algún criterio por ahí de propuesta que va a ser importante para el joven, pero ¿cómo tú explicas este fenómeno de comunicación en donde de la noche a la mañana un porcentaje amplio de juventud conoce a Maynes por una canción? Precisamente el joven, lo que decía al principio, el joven está deseoso de tener ese sentido de pertenencia. Por eso cuando uno está adolescente, te mueves en varios ámbitos o varias tribus urbanas, pongámoslo así, ¿no? Con los skaters, con los futbolistas, con los basquetbolistas, con los raperos, y andas buscando a dónde pertenecer. Precisamente estas canciones, de hecho, ha habido muchos memes, ¿no? De que este partido se debería dedicar a la producción de música, porque si todo lo que producen pega. No, pero es una realidad. No solo eso, sino de la manera en la que han manejado redes sociales candidatos anteriores les ha ayudado a tener mucha conexión con los jóvenes. Si bien es cierto, eso no define el voto, pero sí hace más atractivo a una propuesta política el ser un poco más global. O sea, yo entiendo que por muchas veces el joven, desgraciadamente así es, ¿no? Y es lo que hay, y la democracia, es el riesgo de la democracia. La democracia, cada voto vale. Y vale lo mismo el voto de una persona que tiene un doctorado a una persona que apenas está estudiando la prepa abierta, pero ya es tiene mayoría de edad. Entonces, ¿qué tiene que buscar el político? Si el político quiere ser exitoso, y eso es para todos los políticos en general, tiene que buscar que su propuesta también abarque a sectores de la sociedad, en este caso estamos hablando de los jóvenes, con propuestas frescas, no mentiras, propuestas frescas, decir, oye, también te estoy contemplando a ti. Y ese fenómeno de canciones no es otra cosa más que haber estudiado bien ingeniería social de los jóvenes, y ese es un mérito de quien maneja su campaña. Esa es la realidad. Y lo que mencionas, por ejemplo, al joven como esta esponjita que va absorbiendo, que es el camaleón que está teniendo, una recepción de todo lo que hay en el mundo y haciendo lo que está de moda para en su ciudad, en su colonia, pueda ser voz de eso. Pero así como lo logró la canción de Maynes, ves que en este mismo proceso electoral, en esta misma campaña, de la noche a mañana pueda volver a surgir otro movimiento de otro candidato. Que pueda surgir Y que el joven lo reciba. O sea, que es que sea capaz el joven de cambiar alguna posición porque se puso de moda otro candidato. Sí puede. Y hay algo que me gustaría dejar muy en claro.
Estamos en proceso de elecciones, ¿no? Estamos en un tiempo en el cual tenemos nuestra vista puesta en los candidatos a la presidencia, que los tres: Xóchitl, Claudia y Maínez. Sí. ¿Qué pasa? No olvidemos que tenemos elecciones locales, regionales y estatales. Entonces, si bien es cierto que en la terna el que es candidato más fresco es el de Movimiento Ciudadano, la realidad es que en general, a nivel local, sí puede haber una influencia específicamente en cierto sector de la sociedad, hablando de los jóvenes. ¿Y qué nos debe de preocupar? Nos debe de preocupar a nosotros, los que estamos en un activismo social, no necesariamente en la política, y a quienes están en un activismo político, ver las cosas desde una perspectiva regional. Eso es lo que voy. Los jóvenes no son iguales los jóvenes de Guadalajara, de Zapopan, a los de Culiacán, de los Mochis. ¿Y a qué me refiero no son iguales? Que tienen diferentes gustos musicales, diferentes maneras de divertirse. Entonces, si queremos darle seriedad a este tema y tratar a los jóvenes como se merecen y con respeto, tenemos que verlos desde una perspectiva local. El joven culichi es uno, el joven de Navolato es otro. No, ¿sí? Y hablas de Culiacán, hablamos de que la ciudad es muy diferente del joven de allá para el rumbo de la comunidad de Tepuche, por ejemplo. ¿Correcto? Entonces, porque sus problemáticas son muy, muy diferentes. Entonces, podrá surgir este candidato, ya lo veremos, pero tú mencionabas algo muy importante que es lo regional, lo de Culiacán. Tú al joven de Culiacán, ahorita lo mencionabas un poquito general, pero específicamente al de Culiacán, que es donde vivimos, donde más gente nos va a escuchar. ¿Qué es ese joven? ¿De qué adolece? Tú has trabajado en algunas problemáticas que tú identificas ya en lo hiperregional de nuestra ciudad. Algo que todos conocemos es una cuestión de la narcocultura. La narcocultura está arraigada en el joven culichi y lógicamente en mayores grados dependiendo de las colonias o los sectores. Me ha tocado trabajar con jóvenes pues como decíamos, vamos a hablarnos por colonias, con jóvenes de la Primavera, con jóvenes de escuelas privadas y con jóvenes de escuelas públicas, jóvenes en centros de rehabilitación. Me ha tocado trabajar con jóvenes de las mismas edades, pero con una historia de vida muy diferente, un contexto de vida muy diferente. Y la realidad es esta: no podemos tratar incluso a nivel regional al joven como si fuera el mismo. Todavía tenemos que irnos a sectores específicos. Siento yo que para darle seriedad a este tema tenemos que reconocer que la realidad del joven culichi es muy compleja. Te puedes encontrar a jóvenes activistas con excelentes valores éticos, morales, con una responsabilidad social, súper estudiados, preocupados por crecer profesionalmente, gente muy seria, y a la vez te puedes encontrar un joven que vive al día y su máximo, su plan de vida o meta de vida es ser un narcotraficante o trabajar para algunos. Eso es una realidad. ¿Cuántos jóvenes? Es una realidad que todos los que estamos aquí en Culiacán vemos. ¿Cuántos jóvenes no andan ahorita en la calle, por estas calles, en motos sin placas, con un radio en la mano, trabajando para la delincuencia organizada? Muchísimos jóvenes. Así es. Y es algo que no podemos ocultar. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿O cómo lo veo? Veo que tenemos que reparar el tejido social dándoles oportunidades específicamente a jóvenes que no tienen ni la capacidad económica, ni el apoyo en sus colonias, ni la facilidad para practicar un deporte, para visualizarse creciendo como profesionales, estudiando, visualizándose como empresarios, darles esa oportunidad de soñar y de creérsela, ¿no? Muchas veces los vemos y ya los marginamos. No, ya no tienen futuro. Ese ya está dado para ser como dicen vulgarmente, un pollito de colores. Ya ves que hay entre la plática así, de que un pollito de colores, ¿por qué? Porque se mueren rápido. O sea, sí. Lo he escuchado tanto que a veces se lo creen. Y eso es lo que tenemos que cambiar, es el chip. ¿De qué manera? Hay muchas maneras de hacerlo, pero tenemos que verlo desde una perspectiva local. Claro. Vamos a trabajar con los jóvenes de esta colonia sobre esto. A ellos les interesa esto. Y a los de acá vamos a trabajar con esto. O sea, no podemos agarrarlos a todos, echarlos en un costal y pensar que piensan y tienen
O sea, que piensan igual o que tienen las mismas aspiraciones o oportunidades. Claro, estoy totalmente de acuerdo y yo creo que lo diría todo este amplio tema en el que el joven alcance a visualizar alternativas de qué hacer con su tiempo libre. Lo mencionábamos al principio, que el skate, que el espacio público con tu canchita, que ahorita es de tierra, pero que esperas que tenga pasto sintético, que tenga mantenimiento, que tenga redes para la portería. Entonces, vamos dejando de lado el tema de la narcocultura porque implica muchas cosas y un fondo enorme que no vamos a poder desmenuzar en este episodio, pero vamos hablando del joven que no está en las redes del narco, ese joven que va terminando su etapa universitaria y que espera encontrar oportunidades. Estas oportunidades, nada más te lo dejo así, intentando ver cómo la política podría influir para la generación de esas oportunidades. Yo conozco a muchos jóvenes, todos conocemos a muchos jóvenes, que después de haber estudiado una carrera universitaria, haberla terminado bien, salen y se encuentran con que Sinaloa tiene los peores sueldos para ciertos profesionistas a nivel nacional. Confirmo, ¿eh? A nivel nacional, siendo que el nivel de vida o el costo de vida en Culiacán es altísimo. Las casas son más caras que en Mazatlán, que en Hermosillo, que en Los Mochis, y los sueldos son más bajos. Oye, y estás hablando de una casa de interés social, 2 recámaras, sala, comedor, cocina, sin cochera techada, $1 millón. Sí, ¿es en serio? $1 millón. Y bueno, no podemos controlar eso porque eso es otro, es una cuestión de inmobiliaria y bueno. Pero lo que sí podemos hablar con los empresarios es decir, oye, ubícate en la realidad local. Esa es a lo que voy, la realidad local. Deja fuera el salario mínimo y no. La realidad local es que la vida en Culiacán específicamente es cara. No puedes pagar sueldos cercanos al salario mínimo a un joven profesionista que egresó, que sacrificó tiempo con ganas de superarse, de tener una carrera profesional y darle sueldos menores a los que un lavacoches puede tener. ¿Sí me explico? A los que cualquier persona trabajando en la informalidad puede tener. Entonces, ¿de qué manera podemos ayudarlos? Nosotros, quienes tenemos algún negocio, o sea, reconocer que tenemos que pagar sueldos más justos, pero el gobierno también ver que si hay posibilidad, ahí es donde deberían de entrar los apoyos, si hay posibilidad de apoyar a los recién egresados en su primer trabajo con una beca, un apoyo para gasolina, para transporte, lo que tú quieras, que demuestren que están trabajando, que demuestren que están siendo productivos en su sociedad. Ahí yo estaría totalmente de acuerdo en que cayeran los apoyos. Beca a tu primer trabajo. Aparte de tu sueldo, el gobierno te va a dar 3,000 pesos en apoyo para gasolina o para transporte. Es excelente. Totalmente. Eso es lo que, hay mucha gente que no trabaja, fíjate, y yo lo he escuchado, porque sacando cuentas, lo que tiene que pagar en comida y en transporte, el sueldo les queda prácticamente nada. No conviene, o sea... No paga ni la vuelta. No paga la vuelta, exactamente. Entonces, no puede ser que tengamos tantos profesionistas, tanto egresado de universidades y sueldos tan miserables. Entonces, hablamos de esta carencia de oportunidades, de la manera en que yo como joven quiero vivir mi vida, no me alcanza para mi vivienda, no me alcanza siquiera, oye, 500 pesos para llevarte a la morrita al cine, 500 pesos para unas palomitas y 2 entradas. O sea, la vida está cara. Pero todo cae en este momento en particular de las elecciones. Ya vamos a entrar en la recta final. ¿Cómo todo esto que estamos hablando tiene que caer en el joven como una idea clara de que el que lo puede cambiar es uno con el voto? Y después del voto, la participación y la exigencia a la autoridad que quede. Entonces, Francisco, las problemáticas ya las describiste muy bien: adicciones, carencia de viviendas, carencia de espacios públicos, de políticas públicas. ¿Cómo poder encerrar todo eso en un consejo para que el joven entienda que tu voto cuenta, que el 2 de junio tienes que ir a votar por la mejor alternativa, que tengas criterio para evaluar propuestas? O sea, ¿cómo lo dirías para que este mensaje quede claro y el joven se motive a ir a ejercer su voz?
Yo creo, primeramente, el votar es una obligación, ¿no? Costó mucho, costó sangre, costó guerras, costó revoluciones, independencias, el que las personas, independientemente de su sexo, sus preferencias, su religión, su color de piel, pudieran votar. Entonces, ya lo tenemos, ¿no? Y como jóvenes, el joven normalmente tiene un sentido revolucionario, es rebelde, es antisistema, ¿no? Esa es parte de la juventud. Pues bueno, una de las maneras de demostrar que tú importas en la sociedad y que tú puedes cambiar el rumbo de una sociedad o de una economía es ejerciendo tu voto. Por otro lado también, no podemos esperar cambios en la sociedad si no participamos. Nos quejamos tanto de los políticos. Yo soy una persona que durante mi adolescencia y juventud ya escuchaba que políticos, rateros y ya todos los temas que se escuchan, y me indignaba, eso es lo importante, me indignaba, me molestaba esa injusticia, me molestaba la corrupción. Bueno, ahora que tengo la oportunidad y los años que he tenido la oportunidad de participar, de castigar con mi voto a malos candidatos y premiar a quienes sí traen propuestas positivas, pues lo tengo que hacer. Necesitamos participar, y hay un problema muy grave, que todavía creo que es más grave que el ausentismo o la abstinencia de votar, que no participamos. Después de electo el candidato, no vamos y reclamamos. Han pasado algunas leyes en las que yo creo perfectamente que la mayoría de la sociedad ha estado en contra, que se han votado en el Congreso, pero no se entera nadie. ¿Por qué? Porque no están al pendiente de qué están votando sus candidatos. Si tú les preguntas a muchas personas que votaron por X o Y candidato en diferentes sectores, votaron por un partido y ni siquiera sabían cómo se llamaba el candidato. Y si les preguntas qué han hecho durante el ejercicio de su función pública, ¿qué ha hecho? Si me pregunto, ¿qué ha hecho el candidato de tu distrito? ¿Qué propuestas ha hecho? Si nosotros, que estamos medianamente aquí activos en cuestiones políticas, medio enterados, a veces no sabemos, imagínate el joven. Entonces, ¿qué creo? Que creo que los jóvenes no solamente deben de salir a votar, no solamente deben de salir a protestar con su voto, deben, a lo largo del ejercicio del cargo público, deben de exigirle al presidente municipal, al gobernador y a los diputados el por qué no les ha puesto la cancha, el skate park, esto que les había prometido. ¿Cuándo se los va a dar? ¿Cuándo les va a traer tal o cual promesa de campaña? ¿Tú les darías esperanza que si protestan puede haber esas soluciones? Sí, claro que sí, porque si algo se ha demostrado a lo largo de la historia de la humanidad es que por medio de la protesta y por medio del reclamo se han hecho grandes cambios sociales. O sea, por algo está permitida la libre manifestación. Por algo es un derecho. ¿Por qué? Porque es importante. Si el político se entera, y ha pasado, ha habido presiones de la sociedad civil, de organizaciones de la sociedad civil hacia el gobierno, que han hecho que frenen una ley, que han hecho que frenen algo que están haciendo mal, al ver que muchas personas se unieron en protesta. Entonces, claro que se puede. Las personas que están en el poder no hay que olvidarnos que son personas que están ejerciendo un cargo público por el que fueron electos. ¿Y qué los puso ahí? El voto. Y de la misma manera que obtuvieron el voto por simpatía, por lo que tú quieras, lo pueden perder. No solo ellos, sino su partido a quien representan. Muy bien. Muy bien, pues estamos en la etapa de conclusiones. Ya nos aventamos un muy buen capítulo, Francisco. Muchísimas gracias. El último mensaje que quieras dar, alguna conclusión a la que quieras llegar, bienvenido para poder cerrar este gran capítulo contigo como invitado. Gracias. Los jóvenes de todas las edades, jóvenes de corazón y jóvenes de edad, necesitan participar en la política. Necesitan participar, porque si ustedes no están ahí presionando a los políticos, protestando, haciéndoles entender que necesitan legislar también para su futuro, ustedes jóvenes, los que es muy chicos, en algún momento, si Dios quiere, van a tener familia. Y van a necesitar una casa, y van a necesitar un trabajo estable, y van a querer que sus hijos tengan seguridad. Necesitamos presionar a los políticos para que nos den un estado, una ciudad segura, una ciudad donde haya oportunidades, donde el joven no tenga que salir egresado de una ingeniería, una licenciatura y tener que ir a buscar trabajo a las fronteras o a ciudades grandes.
A mí me tocó trabajar fuera del estado por necesidad. Y yo sé que muchos de ustedes no quisieran irse de Culiacán, a lo mejor como una experiencia así, pero quisieran formar vida, formar familia y vivir aquí y que aquí les fuera bien y aquí comprar su casa. Pues si quieren eso, necesitamos presionar a nuestros gobernantes estatales, a los diputados locales primeramente, para que pongan la situación, para que enderecen más bien el barco y tengamos un estado competitivo, una ciudad donde se pueda vivir bien, donde se pueda ganar bien, donde haya áreas seguras donde puedas practicar deporte, donde no te dé miedo salirte de antro, de bar y que haya una balacera en la esquina. O sea, son tantos los problemas, no es uno, son tantos los problemas que tenemos que decir a nuestros gobernantes: hey, queremos vivir seguros, queremos vivir con oportunidades, queremos tener un estado bonito, un estado que económicamente esté estable y donde no haya tanta disparidad económica. Aquí hay gente que tiene muchísimo dinero y gente que vive verdaderamente en la miseria. Estoy de acuerdo. Nos ha tocado verlo y muchísimas gracias, Francisco, de parte de todo el equipo de Súmate. Sabemos que aquí estamos para debatir ideas, para exponer lo que creemos que es mejor para nuestra democracia y sin duda la participación de la juventud es eso. La intención de mejorar nuestra sociedad a través de nuestra voz. Por último, perdón, quisiera dar un dato. Se me pasó esto y esto es muy importante. Conozcan a sus candidatos, vean sus propuestas, hagan un voto inteligente, vean qué ha hecho tal o cual diputado, qué leyes ha aprobado, cuál es el perfil de él, si es un perfil de un candidato que ve por los jóvenes o es un perfil que solamente está viendo por sus jefes, por sus líderes. Realmente necesitamos ver el perfil de los candidatos. Personalmente, hay muchas personas intachables, con una ética excelente en los partidos políticos y hay otros que son detestables. O sea, vean al candidato, no vean solamente el partido. Tenemos que empezar a ser también políticamente responsables con nuestro voto. Yo los reto, analícenlos, vean sus propuestas. Esa es la mejor manera. Voten por candidatos que representen sus valores éticos, sus valores morales, sus creencias, que sepan que van a respetar sus creencias, su estilo de vida y lo que ustedes quieren o cómo quieren formar su futuro. Así es, y este capítulo ha llegado a su fin. El fortalecer nuestra democracia es el objetivo, creer en personajes, en propuestas y en campañas que nos estén hablando con la verdad. Eso es lo que buscamos y muchísimas gracias por venirnos a hablar de tu experiencia, Francisco. Es un honor haberte entrevistado. Gracias. Saludos. Un capítulo más, el número 5 del podcast Súmate, que hoy terminamos, creo yo, con un tema fundamental y muy importante para la sociedad y sobre todo para los jóvenes. Espero hayan disfrutado de la entrevista de Fer Gómez a Francisco Ortiz.